titulado este mensaje, el perdón, fruto de su presencia. El perdón es fruto de su presencia. Seguimos hablando acerca de Moisés y esa oración que hizo al Señor y le dijo: muéstrame tu gloria. Qué impresionante cómo Moisés tenía una pasión por la presencia de Dios, y eso lo llevó a amar muchísimo más la presencia de Dios que la promesa que podía recibir o no. Si usted lee la escritura en Hebreos, dice la escritura que Moisés estimó muchísimo más la presencia de Dios, el estar con Dios, que lo que Dios le prometió que le iba a dar. Dice que lo saludó de lejos, lo vio de lejos la tierra prometida, pero él sabía que tenía una tierra mejor en la presencia del Señor. Y podemos ver en la vida de Moisés un hombre apasionado por la presencia de Dios, y mi oración sigue siendo la misma, nuestra oración como sus pastores sigue siendo la misma, que seamos gente apasionada por la presencia de Dios. Y yo creo que cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a la presencia de Dios, ahí somos restaurados. Ahí algo el Señor hace, y es en la presencia de Dios, amados, donde experimentamos los atributos de Dios. Entonces, si yo tengo un Dios restaurador y un Dios perdonador, yo experimento el perdón de Dios en su presencia. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que en un momento de arrepentimiento en su corazón van a la presencia de Dios y oran al Señor y claman al Señor, lloran delante del Señor y sienten el dolor en su corazón de arrepentimiento, no de remordimiento, sino de arrepentimiento, y sienten el perdón de Dios sobre sus vidas. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Yo creo que no existe una experiencia más maravillosa que recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Es algo impresionante cuando tú y yo lo experimentamos, y si ninguna vez lo ha experimentado, le animo a que busque fervientemente la presencia del Señor y pueda experimentar su perdón. Y cuando eso sucede, amados, nuestro corazón es tocado y es cambiado. Siempre lo he dicho, lo voy a decir muchas veces, y como dijo el apóstol Pablo, para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas una y otra vez. Cuando vas a la presencia de Dios se te nota, y cuando no vas se te nota más. Cuando estás en la presencia de Dios hay algo notorio, se ve en tu rostro, se ve en tu cara, se ve en tu hablar, se ve en tu conducirte, se ve cuando pasas por problemas que estuviste en la presencia de Dios. Se nota cuando estuviste en la presencia de Dios, se nota hasta en tu cuerpo. O sea, hay una manifestación física de que estuviste en la presencia de Dios. Y he titulado este mensaje el perdón, el fruto de su presencia, por una situación que sucede en la vida de Moisés, y creo yo que esto es lo que marca por completo que hemos estado expuestos a la presencia de Dios, y es el perdón. Si vamos a Números capítulo 12, hay un acontecimiento en la vida de Moisés y en el pueblo, bueno, en los líderes del pueblo más que nada. Y quiero que veamos el corazón de Moisés. Moisés para este tiempo ya era un hombre experimentado en la presencia de Dios. Él pasaba tiempo continuo en la presencia de Dios. Y quiero que lo leamos juntos. ¿Lo tiene? Dice la escritura: María y Aarón. ¿Quiénes eran María y Aarón? ¿Quiénes? Hermanos de Moisés. Y eran líderes también del pueblo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí podríamos analizar el texto y decir: bueno, es que Moisés se equivocó porque no debía tomar mujer, pero tomó mujer y resulta. Y podemos hablar un montón de cosas, pero no le correspondía ni a Aarón ni a María decirle lo que estaba bien o lo que estaba mal en la vida de Moisés. Eso le tocaba a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, desde ahí podemos ver un problema en el corazón de Aarón y de María, que hablaron contra Moisés a causa de lo que Moisés había hecho. Escuche esto, iglesia: lo que la gente hace, la gente es responsable.
Lo que la gente haga, la gente es responsable de lo que haga. Pero tú eres responsable de cómo actúas y lo que haces cuando te hagan o no te hagan. De eso sí eres responsable. Entonces, aquí podemos ver a Aarón y a María, ¿verdad?, tomando una actitud de juicio contra Moisés. Y dijeron, versículo 2: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y entonces, cuidado con lo que oras, porque Dios escucha todo. Cuidado con lo que oramos, ¿verdad? Porque a veces oramos y ni cuenta nos damos que oramos. Y Dios oyó lo que dijeron. No solamente habla por Moisés, también habla por nosotros, y lo escuchó el Señor. Versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, le habló a los tres: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ándale, al cuartito les mandó llamar el Señor. Vénganse a la oficina. Y entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Entonces, hablaron Aarón y María, Dios escuchó lo que dijeron, los mandó llamar y los exhorta fuertemente. Veo un respaldo de Dios sobre la vida de Moisés. Me encanta lo que dice el Señor. Dice: a los profetas les voy a hablar en visiones y les voy a enseñar ahí algunas cosas, pero a Moisés no. A Moisés le voy a hablar claramente. A Castillo del Rey Cancún le voy a hablar claramente. A los que doblen su rodilla para estar en mi presencia les voy a hablar claramente. Les voy a enseñar claramente las cosas. Es lo que está diciendo Dios. Entonces, son reprendidos. La presencia de Dios sale de ese lugar y ellos son expuestos. Y dice la escritura en el versículo 10: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, miren qué tremendo: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos reconocen que pecaron y hicieron mal. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Versículo 13: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego que los consumas, mátalos, Señor. Acábalos de matar, no los dejes heridos. Dijo así: consúmelos, Señor, porque mía es la venganza, dice el Señor. Dijo así. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No hay un pasaje que diga, que Moisés diga: por es que mija, es que también tú, mija. No hay un pasaje donde Moisés le reclame a Aarón, a María, de que: oigan, es que también ustedes para que hablan contra mí. Si yo agarré a la cusita, pues es mi cusita ya. Así le digo de cariño: cusita. ¿Habla eso Moisés? Es más,
La palabra ruego era un clamor que levanta Moisés en el hebreo. Clama a Dios: por favor, Señor, por favor, sánala, Señor, sánala. Moisés pudo haber dicho: es que para qué hablan contra mí, o Dios hizo justicia, aleluya, Él hizo justicia. Él pudo ponerse en esa posición. Él pudo haberse puesto en una posición donde, pues qué bueno, porque se lo merecen, ¿verdad? Pues por andar hablando del pastor, ¿verdad? Se echan sus tacos al pastor y no los de ahí de la esquina. Y pudo tomar esa actitud Moisés, pero no lo hace. Él clama al Señor y dice: te ruego que la sanes ahora. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ella. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Qué impresionante la actitud que puede tener un hombre que se expone todos los días a la presencia de Dios. Iglesia, qué impresionante la actitud que puede tener un hombre que se expone todos los días a la presencia de Dios. Una persona que clama a Dios todos los días: muéstrame tu gloria, quiero estar en tu presencia, quiero estar donde tú estás. Que tengamos una pasión por la presencia de Dios con la que tuvo Moisés. Podemos llegar a ser transformados de la manera en la que Moisés fue transformado, y tú y yo podamos actuar en el perdón que recibe María por medio de Moisés. Qué impresionante la actitud, ¿verdad? Iglesia, uno de los frutos más grandes y visibles de estar en la presencia de Dios es el perdón. Es el perdonar. Una actitud de perdón es el mayor fruto que una persona puede mostrar de que pasó tiempo en la presencia de Dios. Una persona que guarda cosas en su corazón y no puede perdonar, dudo mucho que realmente haya pasado tiempo en la presencia de Dios. Podrá ser muy espiritual, podrá ser tener mucho idioma cristianés y hablar cristianismo, ¿verdad? Y palabras, y saber muchos versículos y saber muchos principios tal vez. Pero si no perdona o no hay una actitud de perdón, entonces difícilmente creeremos que pasó tiempo en la presencia del Señor. Escuche esto, está en la pantalla, lo puede leer y puede tomar fotos si así desea. Al estar en la presencia de Dios, todo lo que nos ofende, todo lo que nos daña, pierde peso y valor a la luz de la gloria de Dios. Todo lo que hace daño y todo lo que se habla en nuestra contra y todo lo que se habla injustamente en nuestra contra, pierde peso y pierde valor a la luz de la gloria de Dios. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, amados, dejamos de vernos a nosotros mismos y comenzamos a ver a Dios. Cuando voy a la presencia de Dios, escucha esto, porque esto le va a traer una libertad tremenda. Cuando va a la presencia de Dios, no va para ver hacia adentro, va para verlo a Él. Porque cuando lo ve cara a cara, entonces su alma es librada. Cuando se expone a la presencia de Dios, entonces el peso de la gloria de Dios toma el valor adecuado y todo lo demás pierde valor. Ahí había un himno que se cantaba hace tiempo que decía: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. ¿Sabe lo poderoso que es esa verdad? Porque cuando andamos tan ensimismados, tan angustiados,
tan afanados y tan preocupados, muchas veces es un exceso de ver hacia adentro y dejar de ver al Señor. Pero cuando yo pongo mis ojos en Cristo, cuando yo pongo mis ojos en el Señor, entonces todo lo demás pierde valor. Y dándole un énfasis a las cosas que nos ofenden y las cosas que nos dañan. Alguien de aquí, no levante su mano, nada más hágale como que, ay, señores, era para mí, y levante el dedo gordo del pie. Y si trae chanclas, no levante nada. Pero alguien se ofende fácilmente. ¿Alguien se ofende fácilmente? No, yo, no. ¿Yo? ¿Ofendido yo? ¿Alguien se ofende fácilmente? Le voy a decir una solución. Vaya a la presencia de Dios todos los días. De verdad se lo digo. Si le cuesta muchísimo lo que le hacen o lo que le dicen, vaya a la presencia de Dios. De verdad. Si siente que todo el mundo habla en su contra, vaya a la presencia de Dios. Porque a veces dan unos delirios de persecución tremendos. Están hablando de mí. Mira, están hablando de mí. Sí, están hablando de mí. Espérate, le está preguntando qué quiere cenar. Pero hay algo en el corazón. ¿Está conmigo? Hay cosas, amados. Estamos expuestos a heridas constantemente. Hay gente que ha sido herida mucho más, hay gente que ha sido herida tal vez en un menor grado, pero todos hemos sido expuestos a heridas. Todos tenemos cicatrices. Todos pasamos por situaciones. Todos pasamos por dificultades. Pero a la luz de la gloria de Dios, a la luz de la presencia de Dios, todo pierde valor. No hay nada más importante que Él. Porque entonces veo las marcas de sus manos que lo sostuvieron en la cruz. Por amor a ti y a mí. Porque luego veo lo que Él padeció y entiendo que fue un padecimiento mucho mayor que el que yo puedo padecer. A mi abuelita le hacían sus estudios en la médula y era un estudio muy doloroso. Era una aguja muy grande que tenían que entrar en su espina y era algo muy doloroso, pero ella siempre decía, cuando estaba en ese examen, decía: tú sufriste más, Jesús, tú sufriste más, Jesús, tú sufriste más, Jesús. Y dice que eso disipaba el dolor de una manera impresionante. Y decía: tú llevaste mi dolor, tú llevaste mi carga, ¿verdad? Ella siempre oraba eso, ¿no? Y cuando tenemos esa misma perspectiva, decir: Señor, pues a mí me hicieron y me dijeron, pero a ti te escupieron en la cara. A mí mi hijo se me ofendió y porque lo regañé y anda enojado conmigo y me anda volteando la cara y me anda hablando feo, pero Señor, a ti te traicionaron. Y me siento adolorida por lo que pasa, me siento dolorido por lo que pasa, pero tú pasaste peor. Señor, a la luz de tu gloria, a la luz de tu presencia, ayúdame a perdonar. Opera en mi corazón. Eso, amados, escuche, eso lo vuelve inofendible. Una persona que se expone constantemente a la presencia de Dios y experimenta el perdón de Dios, ese fruto lo empieza a dar de manera natural. Empieza a operar de manera natural el perdón. Y es hermoso llegar a ese punto. Llegar a un punto donde nada ofende, donde a lo mejor en el momento sentimos como que, ay, ¿por qué dijo eso? Pero rápido reaccionamos y decimos: Señor, tú me perdonaste mucho más, yo también voy a perdonar lo que hizo. ¿Está conmigo? Que el Señor nos ayude a entender el valor de su presencia. Amén. Y que todo lo que te ofende y te daña pueda perder peso y pueda perder valor en la presencia de Dios. Hay muchos ejemplos que podemos ver de hombres que se expusieron a la presencia de Dios y hablaron del perdón. Uno de mis favoritos, Job. ¿Recuerda la vida de Job?
Job sufrió y sufrió y padeció fuertemente. Si usted cree que padece y sufre, lea Job para que se sienta más tranquilo. Ay, no, Señor, yo no padezco tanto, ya con lo que le pasó a Job está bien. Si algún día siente que está sufriendo y padeciendo, vaya a Job para que vea qué terapia es, ¿verdad? Yo a veces siento que tengo problemas hasta que le hablo a mi pastor. No, hombre, cuando le hablo a mi pastor yo salgo bien ministrado, ¿verdad? Él me dice, no, José, si supieras, papá, me empieza a contar todo lo que está pasando. Le digo, uy, no, gracias a Dios, estoy en la gloria, ¿verdad? Entonces, si se siente así abrumado, lea Job y diga, Señor, gracias, porque esto no es nada, esto es pasajero. Pero Job fue un hombre que padeció realmente. Y los amigos de Job hablaron contra él. Los amigos de Job se levantaron contra Job y le dijeron, seguramente estás así porque pecaste. Y usualmente la respuesta natural, cuando algo malo pasa, ¿verdad? Y quieres algún consejo, usualmente la primera pregunta que te hacen es, ¿estás pecando? ¿Estás pecando? Ay, pero pues, ¿qué te importa? Porque es la respuesta natural del hombre, ¿verdad? Si te pasan cosas malas porque hiciste cosas malas. Pero Job había hecho algo malo. La Biblia dice claramente que era un hombre justo, recto delante de los ojos de Dios. Quienes habían hecho lo malo eran sus hijos, pero Job no. ¿Está conmigo? Y los amigos de Job se levantan contra él. Y Job, en su angustia y en su nobleza, tal vez él recibe lo que sus amigos le dicen. Pero después entra a la presencia de Dios y Dios empieza a hablarle a Job. Y Job, antes de que Dios le hablara, Job se queja un poquito ahí delante del Señor, porque cuando duele se vale decir ouch, ¿verdad? Cuando duele se vale decir ay, porque tampoco somos de metal, somos de palo. Cuando duele, duele, ¿verdad? Y Job le dice, Señor, pero mira mi angustia y mira mi desesperación y mira la situación en la que me encuentro. Y luego viene Dios y le dice, Job, ¿dónde estabas cuando yo creé el universo? Y se decía chiquito Job, ¿dónde estabas cuando yo le di, cuando yo di los animales en el campo, cuando di los animales en el mar? Y Job decía, Señor, y empezó a hablar de Dios, de su soberanía. Y llegó un punto donde Job dice estas palabras, Señor, mira, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento. Y reconoce Job su condición y sabe que está equivocado. Y lo impresionante es que vienen sus amigos al final del capítulo y Dios les dice, hablaron mal contra Job, tomen un sacrificio, vayan con Job para que Job lo presente, y si Job ora por ustedes, los perdono. Y dice la escritura que vinieron a Job, pero por Job ya se había expuesto a la presencia de Dios. Job ya había dicho, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y Job no tenía nada que hacer en contra de sus amigos que hablaron contra él, porque él ya había estado en la presencia de Dios. Cuando vienen sus amigos, él simplemente le dice, claro que sí, a mí el Señor me perdonó mis locuras que yo dije. El Señor también me perdonó todas las loqueras que yo hablé, pensando que estaba en lo correcto, en mi propia justicia, pero Dios me dijo la verdad. Y entonces cuando vienen sus amigos, son perdonados y hay una restauración, y entonces viene la restauración de Job sobre su vida. Dios restaura cuando nos exponemos a su presencia. Amén. Lo podemos ver también en la vida de Jacob. Esa historia es impresionante. Jacob y Esaú tienen un conflicto fuerte de hermanos, en el grado que Esaú quiere matar a Jacob. No era cosa menor, no era un pleito de terrenos de la tía o de la suegra, ¿verdad? No era un pleito ahí de que no, pues es que mi hermana siempre hace esto. No, era un pleito donde Esaú quería matar a Jacob y Jacob termina huyendo de delante de Esaú. Pero hay una travesía en la vida de Jacob y podemos ver cómo Jacob también es engañado y pasa por ciertas cosas, pero Dios lo prospera y lo levanta, hasta que llega un punto donde Jacob se encuentra con Dios y se encuentra cara a cara con él, y es transformado y es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Y de ahí vienen todas las tribus, ¿verdad? De sus hijos, de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, vienen todas las tribus y la descendencia que Dios le prometió a Abraham.
Y lo impresionante es que cuando Jacob sale de la presencia del Señor, recapacita y dice: tengo que hablar con Esaú, tengo que arreglar las cosas con Esaú. ¿Recuerda eso? Y empieza a mandarle regalos, lo piensa a su manera, ¿verdad? Pero él entiende algo: tengo que resolver esto, porque estuve en la presencia de Dios. Eso es lo que quiero que entendamos, amados. Las cosas que tengamos que resolver relacionalmente se van a aclarar y vamos a entender lo que tenemos que hacer cuando vamos a la presencia de Dios. Porque si no, vamos a estar dando vueltas en una religiosidad. Nunca seremos transformados, nunca seremos cambiados. ¿Sabe cuál fue un daño que hizo a la iglesia muchísimo en los 90s, en los 80s? Algo que le pegó a la iglesia, que mucha gente empezó a ir a la iglesia, mucha gente empezó a ir a conocer de Dios, pero no arreglaban sus asuntos personales y relacionales. Entonces las familias se ofendían, hijos se ofendían, decían: ay, sí, mi papá ahora va a la iglesia, pero aquí cómo vive. Ay, sí, va a la iglesia, pero maltrata a mi mamá. Ay, sí, dice que allá lo veo cantar y lo veo alabar, pero cómo nos trata, o cómo hace sus negocios y sus trabajos. Entonces esa doble vida que vivió mucha gente dañó a la iglesia, porque empezó una religiosidad. Empezaban a ir por ir a la iglesia, no se exponían a la presencia de Dios. Y eso es un peligro que la iglesia en México estamos expuestos. Amados, tenemos que abrir un poco el panorama, y cuando vayamos a la presencia de Dios, cosas sucedan en nuestro interior. No podemos salir igual de la presencia de Dios. Yo no puedo venir el domingo, cantar, aplaudir, incluso hasta llorar y sentir bonito en mi alma, y de repente salir y seguir con las mismas situaciones, seguir con la misma falta de perdón, seguir con el mismo pleito con la persona, seguir sin hablar con aquella persona, porque hay algo en el corazón. Porque yo tengo que entender que el estar en la presencia de Dios me cambia, me transforma y me lleva al perdón. Y es ahí, amados, donde realmente es el fruto de que estuvimos en su presencia. Ese es el fruto de haber estado en su presencia: el perdón. Cuando recibimos perdón y otorgamos perdón, vemos como un hombre llamado David, el rey David, ¿cierto? Perdonó la vida de Saúl, perdonó la vida de Mefiboset, perdonó la vida de hombres que se levantaron contra él, sabiendo que Dios era el Dios de la justicia, y honró a Saúl. Y Saúl quería matar a David. Ese sí es un mal pastor, para que vean. Yo no quiero matar a nadie, pero Saúl quería matar a su oveja. Saúl quería matar a David. Tenía la lanza y se la aventaba a David. Imagínense que yo agarre una lanza y se la aviente. Hombre, se me va de la iglesia y no vuelve. Pues yo no tengo nada, yo no quiero matar a nadie, pero Saúl quería matar a David. Y David seguía honrando a Saúl. David seguía cuidando a Saúl. Y yo que lo cuido, no se crea. David tenía ahí en su corazón algo bien claro: Saúl es el ungido del Señor. Él es el ungido del Señor. Yo no voy a tocarlo. Pero ¿sabe por qué David tenía eso en su mente claro? Porque David iba a la presencia de Dios. David no lo leyó en un libro, a David no se lo platicaron, a David no le contaron, no lo tomó en discipulado 2 o 3. David lo entendió desde el principio en la presencia de Dios. Entonces eso es lo que nos cambia. ¿Está conmigo? Eso es lo que nos cambia. Y cuando yo empiezo a entender el perdón que recibo, también yo empiezo a otorgar el perdón que Dios me dio en la presencia del Señor. Amén. Y bueno, el ejemplo más grande que podemos tener, nuestro Señor Jesucristo. Él estaba en la cruz del Calvario. Él había sido golpeado, él había sido maltratado, había sido injuriado, pero ahí en la cruz clamó una de las palabras más famosas, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que más tenía autoridad para decir: Señor, consúmelos y acábalos, porque estos tremendos echaron a perder todo. Él dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús era un hombre que estaba en constante comunión con la presencia del Padre.
tú y yo debemos de exponernos a la presencia de Dios, al punto en el que aún hagan cosas a nuestra contra, que sean injustas, podamos decir: Señor, perdónalos. Yo sé que ese es un mensaje de poquitos amenes, pero con los 3 amenes que tengo de fondo, esos me bendicen. Es más, miren, aquí tengo unos amenes como 120, así, mira, aquí se escucha amén bien recio. Y si me deprimo aquí lo escucho. Yo sé que no es un mensaje fácil. Yo sé que es un mensaje que confronta, porque usted puede decir: también que iba, pero cuando me recuerdan esto, o cuando me recuerdan esta persona, o cuando me recuerdan esta situación, me frena. Si hay una situación similar a esta en nuestro corazón, amados, Dios quiere que tengamos libertad. Él quiere que disfrutes su presencia. Él quiere que vengas y te deleites en Él, que vengas y seas tocado por su Espíritu y salgas transformado y tocado por su Espíritu. Pero si hay falta de perdón atorada en el corazón, amados, ¿cómo vendrá su reino? De hecho, esta es la oración que hace Jesús: que venga tu reino, que venga su reino. Mateo capítulo 6, versos 9 al 15, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y Jesús les dice: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿en dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mucha gente hasta ahí le gusta la oración. Amén. Cierren la Biblia. Ya mañana seguimos leyendo. Pero sigue la oración: y perdónanos nuestras deudas. Bueno, hasta ahí, amén. Ahora sí, ya. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el clamor de Jesús de que venga el reino, da una clave importante: perdónanos así como perdonamos. Escuche esto, iglesia. El reino no va a venir, su presencia no va a venir ni se va a establecer hasta que perdonemos. Su presencia no, y su reino no se establece hasta que perdonamos. La plenitud de la gloria de la presencia de Dios y del reino de Dios establecido en un corazón es en un corazón que ha perdonado y que ha entendido el perdón y que lo ha entendido correctamente, porque podemos caer en errores del perdón. Perdonar a medias no es perdonar. Perdonar pero no olvidar tampoco es perdonar. Hay que entender correctamente lo que el Señor hizo para con nosotros, para que entendamos el perdón. Uno de los mayores obstáculos para que se manifieste el reino de Dios en nuestras vidas es la falta de perdón. Escuche, nuestro Dios es un Dios de perdón. Él perdona, y así funciona el reino de Dios. ¿Cuál era el problema con el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo? El hermano mayor, no el hermano menor el que se fue. ¿Cuál era su problema? Él no quería que perdonaran a su hermano. Papá, ¿por qué lo perdonas? Todo lo que hizo. ¿Qué le dice el papá? Porque este era mi hijo, el que estaba muerto, pero ahora vive. Porque en el reino de Dios se opera conforme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si a Él le place perdonar, es su reino, es su soberanía. Entonces, quien quiera estar bajo su reino y quien quiera que su reino se establezca, tiene que entender sus condiciones, tiene que entender sus principios, tiene que entender sus valores. Yo entiendo que en el reino de Dios se perdona. Uy, pero es que lo que hizo, es que usted no sabe. Pues yo no sé lo que haya hecho, pero perdona, porque Dios perdonó.
Y así es como opera. Amados, es como querer ir a otro lugar, a otro país y querer hacer nuestras propias leyes, ¿verdad? No, porque en mi país, si usted va a Estados Unidos, en Estados Unidos nada más cruzan tantito el puente ahí la gente de frontera y se ponen el cinturón de seguridad y desempolvan ahí el clic del cinturón, porque la gente se porta muy bien allá, ¿verdad? Allá hay unos pasos peatonales que son las que conocemos como cebras, ¿verdad? Y en Estados Unidos, si pasas por otra parte que no son las cebras, ese es un delito, ¿verdad? El jaywalking, porque estás caminando por otra parte que no es la que te corresponde. Pero usted va a ver cuando va a Estados Unidos lleno de muchachitos ahí mexicanos que andan corriendo por la parte que no es la de las cebras. ¿Por qué? Oye, no te vayas por ahí. En mi país así se hace. Es que así le hacemos en México. ¿Qué va a pasar cuando te expones a leyes que sabes que no están bien, pero que tú quieres aplicar a tu propia fuerza? ¿Qué te va a suceder en un país así? Pa'l fresco bote. A la cárcel te van a meter. Es que aquí así es. Estaba leyendo hace poquito de unas leyes medio raras en algunos países de Medio Oriente donde estaba prohibido masticar chicle en la calle. Y había unas sanciones por andar masticando chicle en la calle. Que te agarre ahí la policía. En mi país así es. En tu país será, pero aquí te toca bote. Entonces, si yo quiero en mi propia prudencia estar bajo el reino de Dios, pero bajo mis propias leyes, ¿funcionará de esa manera? Si Dios es un Dios restaurador y de perdón, pero yo no quiero perdonar ni restaurar con el que me anda haciendo maldades, ¿cabré en el reino de Dios? No cabemos, porque no estamos sometidos bajo lo que Dios hace y lo que Dios opera. Si queremos que su reino venga, yo tengo que aprender a perdonar. Es imposible vivir en victoria en el reino de Dios con un espíritu de falta de perdón. Es más, esto contrista al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30 y 32. Dice la escritura, Efesios 4, 30 al 32. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Fíjense qué impresionante cómo se contrista el Espíritu Santo. No tanto cuando le fallamos a Él, sino cuando le fallamos a otros. No dice ahí, antes bien sean benignos con el Espíritu Santo, porque lo contristaron con su ira y su maledicencia y con su mal comportamiento. Dice así. Dice, antes bien sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándose unos a otros. La operación libre del Espíritu Santo en el corazón es de un corazón que perdona. Es de un corazón que perdona. Y no hay libertad tan grande, amados, tan grande como perdonar y ser perdonados. Escuche, la falta de perdón puede ser un indicio de que la presencia de Dios no está en nosotros. Lo vuelvo a decir. La falta de perdón puede ser un indicador, una señal de danger, una señal de que está apagado el espíritu, de que contristaste el espíritu y no resolviste el asunto. ¿Está conmigo?
¿Va a venir a la noche mexicana el viernes? Ya no voy a ir a la noche mexicana. Hay un peligro, amados, hay un peligro. Nos podemos volver gente religiosa. Porque así eran los fariseos, así eran los religiosos. Dios, yo te honro, Dios, yo te amo, Dios, tú eres lo máximo, Dios, tú eres lo mejor de mi vida. Cuánto amo tu ley, oh, tu palabra, te amo, Señor, es lo máximo tu palabra para mi vida. Oh, sí, Señor, pero no podían perdonar. Y cuando Jesús se sentaba con pecadores, ¿por qué te sientas con pecadores? ¿Que no sabes lo que hacen? ¿Que no sabes quiénes son? No había un perdón, se volvieron religiosos. Y ese es un peligro en el cual no quiero que Castillo del Rey Cancún caiga. Que andemos cantando hermosamente, porque cantan hermosamente, amados. Qué bonito cantan de verdad. Qué bonito adoran. Qué guapos vienen a la iglesia. Le echan ganas. Pero no quiero que caigamos nada más en una apariencia de piedad, sino que realmente seamos transformados por su presencia. Y el indicio de que estamos en su presencia es que perdonamos. Es que perdonamos. Amén. Dios nos guarde de ser gente que levantamos las manos, que cantamos, que gritamos, pero no hay nada de la presencia de Dios en nosotros, porque no perdonamos. Ahora, rápidamente, perdonar, escucha, amados, perdonar no significa lo siguiente. Perdonar no significa aprobar a alguien por lo que hizo. Hay gente que no perdona porque piensa que tiene que aprobar lo que hizo. No, no está bien, es que si tiene razón lo que hizo, tiene sus argumentos. No. Perdonar no significa para nada aprobar lo que la persona ha hecho. El perdón no es sinónimo de aprobación de parte del que lo otorga. Pecado es pecado. ¿Está conmigo? Y el pecado merece justicia específica. Pero ¿no fue así lo que hizo Dios para con nosotros? Dios no aprobó lo que hiciste. Dios no dijo, hoy se portó mal, hoy cochita pechocha, qué bueno que se portó mal. Al contrario, yo sentí el juicio y el fuego del Señor consumidor cuando yo pequé. Yo no sentí sobaditas en la espalda, yo sentí su fuego. Yo sentí el golpe de autoridad. Entonces, perdonar no es aprobar lo que otros han hecho. ¿Está conmigo? Perdonar no es tomar a la ligera lo que se hizo en contra. Tampoco es tomar a la ligera. Dios nunca nos da por excusados. El pecado nunca puede ser bueno. Lo que se hizo en contra está mal. Y perdonar no significa, bueno, está bien, ya, no pasa nada, así déjalo. No. Yo entiendo lo que pasó. Yo entiendo lo que me dijiste, yo entiendo lo que dije, pero decido perdonar. Escuche, esto es interesante. Perdonar no significa reconciliar, porque mucha gente se puede frustrar y decir, es que ¿cuándo voy a ser reconciliado? A lo mejor en el matrimonio, ¿cuándo voy a ser reconciliado en mi matrimonio? O a lo mejor en una situación de familia, o en alguna situación, o en alguien que a lo mejor falleció, partió con el Señor. Pues ¿cómo me voy a reconciliar si murió? Pero escuche, perdonar no significa reconciliar. Es más, Dios nos perdonó sin reconciliarse con nosotros. ¿Está conmigo? Dios nos perdonó en nuestros delitos y pecados desde antes, si nos íbamos a reconciliar con Él o no. Después viene la obra de reconciliación por medio de Jesucristo. Y es lo que tú y yo hemos hecho, hemos aceptado y nos hemos reconciliado para con Él. Pero desde antes de que nos reconciliemos, Dios ya nos había perdonado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada y recibimos perdón de pecados. Pero perdonar
Perdonar no significa reconciliar. Esto es importante, amados, porque puede haber que haya personas que están en una situación de abuso, en una situación de desprecio, en una situación de golpe, de golpes, de violencia. Y pastores equivocadamente le han dicho a mujeres: quédese en su casa, hermana, porque usted tiene que aguantar. No, espérese, capaz si sucede algo grave y hay una consecuencia por un mal consejo. No siempre perdonar es reconciliar. El consejo correcto es: perdone, pero apártese un poquito de ahí. ¿Está conmigo? Ahora, aquí es una línea muy interesante que tenemos que cuidar, porque el corazón puede engañarse a sí mismo y decir: no, yo ya perdoné, pero no me voy a reconciliar porque el pastor dijo que no me reconcilie. No, espérese. Yo no dije eso. Yo dije que perdonar no significa reconciliar. Pero está mal cuando mi corazón todavía tiene algo en contra, y hay algo de acusación, y hay algo de juicio, hay algo en contra de la persona. Y dice: yo ya perdoné, pero no, volverlo a ver, no, nunca más. ¿Será así como opera el Señor? ¿Será así como te perdonó Dios? Puede que haya una distancia, porque en una reconciliación se necesitan dos personas, se necesitan dos partes. Para una reconciliación se necesitan dos partes, pero para perdonar solamente una. Dale la gloria y la honra al Señor. Yo puedo ser la persona que perdona. Yo puedo ser el que perdona. Yo puedo decir: Señor, peores cosas te hicieron. Podemos ser, escucha esto, podemos ser personas que perdonan y que saben poner límites sanos. Límites sanos. No límites enfermizos, no límites que dañan, no límites que pueden golpear el corazón ajeno. Límites sanos. Ley del hielo no es un límite sano. Aleluya. No, pastor, es que estamos en un tiempo de límite sano. No es límite sano, estás enojado y tienes que resolverlo. Límite sano es cuando está en peligro tu vida. Eso es un límite sano. Pero si no está en peligro tu vida, arregle. Vaya a la presencia de Dios. Y si no puede, amados, de verdad, si no puede, corra a la presencia de Dios y dígale al Señor abiertamente: no puedo, ayúdame. No puedo soltar, no puedo perdonar. Y es doloroso porque te estás acordando, te acuerdas lo que te dijo, te acuerdas lo que te hizo, te acuerdas lo que le hizo a tu mamá, te acuerdas lo que le hizo a tu papá, te acuerdas lo que hizo a tu hermano, y te empiezas a acordar y estás ahí. Y es una lucha, sí, lo entiendo. Hemos estado en ese lugar, he estado en ese lugar. Pero una vez que empiezas a experimentar el perdón de Dios en su presencia, la libertad que ahí empieza a operar. David lo dijo de esta manera: le quiero decir a todo mundo que vuelva al Señor. Le quiero compartir al pecador, le quiero compartir. Lean Salmo 51. Cuando David empieza a recibir el perdón, él le dice: bienaventurados los que reciben tu perdón, Señor. Empieza a declarar eso. Y al final, si se da cuenta, el Salmo 51, David empieza a decir: le quiero contar a todos que se arrepientan, porque esto que estoy viviendo, todos lo deben de vivir. Esa es la libertad del perdón en la presencia de Dios. Yo puedo decir que vine a la presencia de Dios, pero si no perdono. Yo puedo decir que vengo a la presencia de Dios, pero si no hay perdón, entonces, ¿qué estará sucediendo? Perdonar no significa negar lo que pasó. Muchos cristianos viven en constante negación de las cosas que le ofendieron o dañaron. Pero iglesia, esto no soluciona nada, solo agrava el corazón, el problema en el corazón y la herida. No pasó nada, no pasó nada, no pasó. Así manita, no pasó nada, pero estás bien herida. No, así déjalo. Ay, nos gritamos, ay, qué feo nos gritamos, pero no pasa nada. Epa, arréglelo.
Porque en la negación, la herida se puede quedar ahí. Hermanos, el tiempo no cura las heridas. La presencia de Dios cura las heridas. ¿Está conmigo? Si usted deja pasar el tiempo en una herida, no va a solucionar nada. Le voy a decir lo que sí es el perdón. El perdón es un compromiso a largo plazo. El perdón es un compromiso a largo plazo. Hay un ejemplo de perdón muy hermoso en la vida de José. José nació en la vejez de Jacob, ¿cierto? Y era muy amado por Jacob. Jacob amaba muchísimo a José, lo quería muchísimo, era el hijo favorito. ¿Usted tiene hijos favoritos? No diga amén, no diga amén. Pero Jacob amaba a José, era su consen, era el consentido. Y los hermanos se pusieron celosos de José y terminaron vendiendo a José. Y podemos ver la historia, y José pasó por mucho padecimiento, estuvo en la cárcel y un montón de injusticias. Y todo fue a causa de que los hermanos le tuvieron envidia a José. Eso fue lo que inició todo y ocasionó todo. ¿Está conmigo? Entonces, hay un montón de cosas que suceden alrededor, pero el inicio de todo, la raíz de todo fue que los hermanos de José le tuvieron envidia y lo vendieron. Entonces el problema raíz pudo haber sido una bronca entre José y sus hermanos, porque ustedes me vendieron, por su culpa me pasó lo que me pasó. Esa es la resolución. Pero José no tiene nada en contra de sus hermanos. De hecho, cuando sus hermanos vienen, José, está bien interesante esa historia de Génesis, porque José los ve y llora amargamente. Y los egipcios dicen: ¿por qué llora? ¿Qué le pasa? No tengo nada, no tengo nada. Se limpia las lágrimas y va y lo sirve, y está impresionante la historia. Pero José decide perdonarlos. Y no solamente decide perdonarlos, decide hacerles bien. Eso es perdón. José no andaba divulgando lo que le habían hecho sus hermanos. ¿Está conmigo? José no andaba divulgando: ay, mira, ¿ya viste esos que están ahí? Esos son los que me vendieron. Esos me vendieron. No le andaba contando a los egipcios. Es más, si le hubiera contado a los egipcios iban contra sus hermanos y le cortaban la cabeza. ¿Tú le hiciste eso a nuestro José? ¿A nuestro Pepito? ¿Pepito? ¿Te hicieron eso, Pepito? Porque ellos amaban a José, defendían a José. José era segundo de Faraón, era una persona importantísima en ese lugar. Si José tronaba los dedos, mataban a sus hermanos, y él se podía vengar en ese momento. Pero José no lo hizo, porque José no divulgaba, porque el perdón no es así. El perdón es un compromiso. Es más, llegó a tanto el perdón de José que José le dice: traigan a mi papá, traigan a la familia y vengan a vivir en la tierra de Egipto. Aquí les voy a dar lo mejor de lo mejor y no les va a faltar nada. Los hermanos avergonzadísimos: pero es que lo que te hicimos. Es más, ellos no sintieron el perdón de José hasta este versículo, capítulo 50, verso 14 al 21. Génesis 50, 14 al 21. ¿Está recibiendo algo de Dios esta mañana? Ya nos vamos, porque muchos quieren ir a ver la NFL. Dios los perdone. En el capítulo 50 de Génesis, en el verso 14, dice la escritura que Jacob se murió. Y dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Versículo 15, ¿listos? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:
quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal. Ellos no recibieron el perdón, pero José era libre porque él estaba disfrutando a sus hermanos, disfrutó a su papá un tiempo más, disfrutó a sus sobrinos, disfrutó a sus familiares, pero ellos no podían disfrutar por completo. Amado, tú otorga el perdón. Pero es que lo que me hicieron y no tiene perdón de Dios lo que me hicieron. Dios perdona todo. Perdona, entrégaselo al Señor y vive tu libertad. La otra persona, dice la escritura, que amontona carbón sobre sus cabezas. ¿Sabes qué es eso? El calor, se ponen rojos, vergüenza les da porque haces bien con ellos. Te hicieron mal y haces bien, es el golpe más bajo que le puedes dar al enemigo. Te tratan mal y le sigues sirviendo, es el golpe más bajo que le puedes dar al enemigo. Por eso Jesús les dijo: ¿te trataron mal? Ora por ellos. Señor, ¿cuántas veces? 70 veces. Bueno, 70, ya lleva como 86. No, 70 veces 7. Señor, 70 veces 7. ¿Sabes que para que puedas perdonar 70 veces 7 te tienen que ofender cada 3 segundos? Y ni así se acaba. Y dice la escritura que por día. Entonces, para cuando llegue la noche, ya no te alcanzó a enojarte. Hijo, pero mañana será otro día. Mañana será otro día. Mañana también 70 veces 7 te voy a perdonar. Entonces los hermanos de José dicen: ya se murió papá, ahora sí, agárrense porque Pepito se va a vengar. Ya, esa ya, no hay de otra. Papá era lo que lo detenía de que nos hiciera algo. Papá era el que abogaba por nosotros. Ellos creían eso. Pero mira el compromiso de José en el perdón. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte. Y andaban tendiendo la camita a los tremendos. Dios los perdone. Es que tu papá nos dijo. Así dirán a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. ¿Verdad? Una vez estábamos con mis sobrinos y mi esposa le dice a todos los niños: todos deben de tomar agua. Todos deben tomar agua, ¿verdad? Y están ahí tomando agua. Y uno de mis sobrinos dice: es que mi papi dijo que poquita agua porque debo de tomar coca. ¿Tu papá te dijo eso? Sí, dijo que poquita y que tomara coca. A ver, le voy a hablar a tu papá. No le hables. Si bien que sabe, nos andaban inventando historia que su papá le dijo que tomara coca. Ahí estaban estos. Es que papá dijo que nos perdones, porque tenían miedo. Pero dice la escritura que José lloraba mientras ellos hablaban. Y dice en el siguiente versículo: vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: ¿qué? Henos aquí por ser un... ¿Se acuerdan el sueño que tuvo José? Que todos se arrollaron alrededor de él. Aquí está el cumplimiento de ese sueño, porque Dios cumple los sueños y no echa en tierra lo que recibimos de él. Y aquí está unas palabras poderosas, hermanos, que quiero que guarden en su corazón. Respondió José y dijo: no teman. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Wow. ¿Acaso estoy yo en el lugar? ¿Seré yo puesto a la par de Dios para juzgarles y hacerles daño? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Esa es una persona que se expone a la presencia de Dios, porque el perdón es un compromiso a largo plazo. Yo no te perdono mientras esté esto, no te perdono porque te perdono porque Cristo me perdonó, te perdono porque Cristo sufrió más. Y el fruto de estar en la presencia de Dios es el perdón. Póngase de pie en su lugar y...